Mire, todo depende también del contexto de las cosas. Cuando se habla de José de Mestre, por ejemplo, y se cuenta que él quería un gobierno para una minoría, es bien, ¿verdad? Eso decía ahí, eso fue lo que él dijo. Pero él lo dijo en qué momento. La Revolución Francesa había acabado con la mitad de sus parientes, con todo el rey, con la corona, con todo un sistema que se creía que venía inspirado por Dios, ¿no? Y que Descartes principió a combatir y después lo comentó en la Revolución Francesa. Entonces de Mestre tenía muchas razones para decir lo que dijo. ¿Por qué? Porque en nombre de la libertad, en nombre de la justicia se han cometido grandes crímenes. Y el Comité de Salud Pública, por ejemplo, que dirigía Robespierre, mandó a asesinar a mucha gente literalmente, simplemente por eso. Entonces hay que, todo tiene su contexto y yo lo que creo también es que ustedes están haciendo una labor extraordinaria, ustedes ayudan a alimentar a la prensa y todos los que están ahí o los que están en la prensa dependen de la credibilidad. Si un grupo económico se dedica solo a defender sus intereses, termina desplomándose. ¿Qué pasó en Inglaterra? ¿Qué pasó con ese periodismo que era el que más se vendía tal? Se desplomó. Entonces, nadie está frente, hoy la sociedad quiere saber cosas y tiene capacidad de castigo, así como de repente, de vez en cuando vota por algo distinto, de repente decide no aceptar más un medio y ese medio se acaba, dirija lo quien lo dirija, sea por internet, sea escrito, de cualquier manera. Yo les agradezco muchísimo y felicito al doctor Velilla también por esta experiencia tan interesante que nos ha ofrecido hoy. Ahora Luz María. Mis 30 segundos. Los 30 segundos. Solo quería compartir con ustedes una anécdota. En septiembre cada año los periodistas de investigación de América Latina se reúnen y premian las mejores investigaciones. En septiembre fue en México. Yo me sorprendí mucho porque prácticamente los 10 finalistas todos eran investigaciones contra el poder, es decir, una investigación a la presidenta Cristina Kirchner, una investigación a Lula da Silva, otra a Alejandro Toledo, otra al expresidente de El Salvador Antonio Saca, el actual presidente de Paraguay Horacio Cartes, pero además todas investigaciones muy, muy serias y muy importantes. Entonces había dos cosas que llamaban la atención. De hecho, durante 15 años se ha hecho este encuentro y los organizadores dijeron que era la primera vez, era la mejor calidad este año y la primera vez que era todo este tipo de denuncias sobre los presidentes o gobernantes. Pero a mí me llamó la atención saber que a ninguno de esos gobernantes les pasó nada. Es decir, todos los periodistas investigaron y a ninguno. También me llama la atención que en Colombia, pues los que estuvimos finalistas no teníamos ninguna investigación sobre nadie del poder fuerte central, sino del poder regional. Entonces yo creo que es que cada vez, vuelvo con mi tema y suscribo las palabras de María Alejandra, yo trato de no ser pesimista, pero también tengo algo de realismo, de saber si el periodismo que hacemos se está acabando de la manera como lo hacíamos, cómo lo reinventamos para recuperar lo mejor de ese periodismo, cómo se puede recuperar en las nuevas plataformas. Y veo que en Colombia tenemos un problema y en general es que la corrupción, uno denuncia la corrupción en los poderosos, pero los poderosos cada vez saben utilizar mejor las armas de la información, de los medios, para ellos imponer realmente su situación. Por eso vuelvo y digo, a pesar de lo optimista que quiero ser, me parece que lo que le está pasando al periodismo es una tragedia para la democracia. María Alejandra, el realismo, ¿qué le dice? No, yo creo que hay que insistir, creo que el poder hay que seguirlo asustando, creo que hay que seguirlo asusando, creo que hay que seguir haciendo preguntas. Esta relación de la clase dirigente, de la clase mediática con la clase política, este mismo mundo, este mismo entorno social que se comparte muchas veces hace que para emprender una labor de alto nivel para cuestionar el poder haya que hacer casi que una renuncia generalizada a un montón de cosas. Creo que la valentía de ese periodismo siempre tiene una pregunta y es ¿para qué? Cuando la gente dice estoy en esta investigación y voy a llegar a este punto y la gente dice pero ¿para qué se mete en eso? Y creo que esa reflexión la tenemos que insistir, digamos, en superarla. A mí me gusta trabajar con gente joven
es desesperante, digamos, estar pensando permanentemente en enseñar y enseñar y en decir, porque además los jóvenes están bastante, digamos, como mal preparados para asumir ya el reto. Además, este es un país muy complejo, donde se cruzan demasiadas cosas en los mismos procesos, son los mismos. Entonces es muy difícil, digamos, que con muy poca experiencia se metan. Pero los jóvenes tienen arrojo y no tienen cálculo. Y no tienen esa serie de relaciones que se van haciendo a través de los años y que van generando cada vez más pensamientos sobre si me meto o no me meto. Los jóvenes no les interesa. Los jóvenes titulan, me acuerdo a nosotros nos metieron, pero no tiene nada que ver con corrupción, pero un título que era una cosa terrible contra el general Naranjo, y cuando yo vi el titular dije, bueno, madre, pero y me dijeron ellos, ¿y no es así? Le dije, pues sí. Tiene razón. Entonces ellos están, si uno les da cuerda y los impulsa también a que sientan que tienen el respaldo para generar también ese tipo de preguntas y que no tienen esas mezclas de la cosa social y del asunto de lo que ya pasó, tantos dolores que también acumulamos los periodistas de cosas que han pasado con colegas, de investigaciones que se han quedado a la mitad porque es mejor abandonarlas, de cosas que tienen que ver con la violencia. Aquí se cruza todo eso y eso no necesariamente va dejando, digamos, una huella invisible. Por el contrario, va dejando huellas en donde la gente dice hay determinados temas que quizá es mejor pasar así. Yo me acuerdo cuando mataron a Jaime Garzón, un grupo de compañeros de él nos propusimos la cruzada absoluta para llegar a la verdad. Y la cruzada nos duró un tiempo hasta que nos dimos cuenta que la verdad nos la estaban empezando a jalar y a decirnos cuántos años llevamos todavía y todavía no somos capaces de decir la verdad o de ponerlo o de publicar la verdad sobre este tema. Entonces, yo lo que creo es, los jóvenes están también entusiasmados. A mí me parece que eso es importante y que en este país la paz, como lo decía ahora María Elvira, tiene que pasar por un remesón general de muchas cosas. Y ahí hay además cómo quitarle a la guerrilla un argumento que es con el que el más difícil que le queda al Estado, y es la falta de legitimidad. Cuando empiezan a pedirle a la guerrilla que haga esto, que haga esto, que haga esto, su respuesta siempre es: nosotros estamos desde la ilegalidad, no cumplimos la Constitución, pero que me vengan a decir a mí si mi vinculación con el narcotráfico es la misma denuncia que hacen de la vinculación con el narcotráfico de la política. Que nos vengan a decir a nosotros que nosotros no tenemos, que compramos armas en el mercado ilegal, claro, porque es que somos ilegales, dicen las FARC, pero ¿qué hacemos cuando nos lo venden los coroneles, los soldados, los cabos, o cuando son los mismos generales los que nos plantean el negocio? ¿O cómo cree usted que llegan 7 toneladas de cocaína desde el Guaviare hasta Cartagena? Es que las FARC tiene fuerza aérea que traslada las toneladas de coca. No, esto pasa por ejército, por policía, por retenes, por gobernadores, por alcaldía. Entonces, la falta de legitimidad del Estado para construir de alguna forma un derecho de exigir frente a unos armados que están en la legalidad, que están desafiando permanentemente esa legalidad, creo que es justamente donde hay que llegar a decir: podemos exigir, podemos pedir como ciudadanos una respuesta frente a la paz, pero hay que empezar a pisar callos muy dolorosos para poder tener unos acuerdos que tengan realmente un respaldo legítimo de quienes los han firmado. Y creo que la corrupción es ahí, es decir, más obsceno que la corrupción del Chocó creo que no puede existir en este país. Y dejamos al Chocó abandonado porque ¿qué más historias hacemos del Chocó? O sea, las historias se agotan para poder hacer las denuncias sobre el tema. Pero aún así, las anécdotas sobre el Chocó siguen siendo eso, anécdotas. Entonces yo creo que el llamado permanente que hay que hacer, independientemente de si esto es nadar contra la corriente o caer en el vacío, pues es abrir los ojos permanentemente de esas personas que se abogan el derecho y la gran conciencia para señalar que la cosa, la ropa sucia se lava en casa, y creo que los medios tenemos esa tarea de estar haciéndolo. Por supuesto, llegar a un periodismo de verdad investigativo, pues habría que hacer lo que está haciendo Plenel, y es ponerse simplemente en la tarea de informar, que significa básicamente descubrir lo que está oculto, y no necesariamente hacer un eco de asuntos de comunicación. María Elvira, ya para cerrar, ¿cómo convencer a los ciudadanos de que no se puede seguir manteniendo la obscenidad de la corrupción?
Pues María Teresa, con buena información, no hay nada más. Pero sí es receptora la ciudadanía de esto. Yo sí creo que la ciudadanía es muy receptora y creo que la respuesta es, por ejemplo, en casos como nosotros, Las Dos Orillas, meses con 3 millones de visitas. Quiere decir que algo está uno respondiendo a necesidades de información, una información distinta a la que aparece en todas partes. Conclusión, hay esperanza. Pero creo que eso ya no le toca al periodismo, sino a la justicia y a las autoridades de policía, castigar para que la corrupción sí sea, porque si no la gente lo que ve es que la corrupción sigue creciendo y que no hay castigo, entonces ya pues se le sale un poquito del periodismo. Pero también hay que denunciar la obscenidad de la justicia. Entonces, sigue vigente la necesidad de medios de comunicación y de periodistas. Va a ser contra la corrupción, Marta, qué pena, yo creo que la sanción social es más efectiva que la justicia. Clarísimo. Es la única. Eso es uno de los aspectos que es fundamental. Ética, desde el punto de vista ética, la sanción social de la ciudadanía, que se manifieste de los pares de la justicia, es realmente un factor que poco se tiene en cuenta en un país como Colombia, en donde todo se reduce a las leyes y poco a la ética, pero sí a la larga la verdadera sanción es la sanción de la ciudadanía. Gracias. Mire, todo depende también del contexto de las cosas. Cuando se habla de José de Maistre, por ejemplo, y se cuenta que él quería un gobierno para una minoría, es bien, ¿verdad? Eso les decía ahí, eso fue lo que él dijo. Pero él lo dijo en qué momento. La Revolución Francesa había, porque en nombre de la libertad, en nombre de la justicia se han cometido grandes crímenes. Y el Comité de Salud Pública, por ejemplo, que dirigía Robespierre, mandó a asesinar a mucha gente literalmente, simplemente por eso. Entonces hay que, todo tiene su contexto y yo lo que creo también es que ustedes están haciendo ya tal, se desplomó. Entonces, nadie está frente, hoy la sociedad quiere saber cosas y tiene capacidad de castigo, así como de repente, de vez en cuando vota por algo distinto, de repente decide no aceptar más un medio y ese medio se acaba, dirija lo que lo dirija, sea por internet, sea una labor extraordinaria. Ustedes ayudan a alimentar a la prensa y todos los que están ahí o los que están en la prensa dependen de la credibilidad. Si un grupo económico se dedica solo a defender sus intereses, termina desplomándose. ¿Qué pasó en Inglaterra? ¿Qué pasó con ese periodismo que era el que más se vendía? Acabado con la mitad de sus parientes, con todo el rey, con la corona, con todo un sistema que se creía que venía inspirado por Dios, ¿no? Que Descartes principió a combatir y después lo comentó en la Revolución Francesa. Entonces, de Maistre tenía muchas razones para decir lo que dijo. ¿Por qué?